Ya. Entonces lo que yo les estaba diciendo es que teníamos digamos, el plano XY. Entonces aquí podíamos en X describir un punto A, por ejemplo, y acá un punto B. Y la intersección de estos dos va a ser nuestro punto A, B, que va a estar descrito en XY. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de las rectas? La forma de las rectas va a estar siempre descrita por Y es igual a MX más B. ¿Sí? Donde el M va a ser la pendiente y el B va a ser el intercepto con el eje Y. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué va a significar que el M sea positivo? Profe, ¿Sí? hay un compañero en lista de espera, o sea, en la sala de espera. La sala de espera. Y ahí lo uní. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, profe. Ya. Entonces, cuando la pendiente es mayor que 0, la forma de la gráfica va a ser así. ¿Ya? O rectas que sean paralelas a ella. ¿Ya? Cualquiera que tengan de esta forma. Ahora, cuando el M es menor que 0, va a significar que vamos a tener gráficas de este tipo. Es decir, con esa inclinación. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que el B sea positivo? Significa que la misma gráfica voy a estar ubicado en algún punto que va a ser distinto de 0. Y ese 0 va a ser el origen. ¿Ya? O sea, si la pendiente es positiva y el intercepto es positivo, quiere decir de que este punto va a estar ubicado acá y esta recta va a tener esa forma. ¿Ya? Y esa va a tener asignada a la ecuación y igual a mx más b. ¿Sí? Ahora, si por el caso contrario también tengo esta gráfica con el punto intercepto acá, aquí va a querer decir que la pendiente es menor que 0 y que el b es mayor que 0. ¿Se entiende? Yo me imagino que esto lo habrán visto en clase, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Bueno, aquí también están varias fórmulas de las ecuaciones de la recta, de ecuación con dos puntos, etcétera. Me imagino que esas también las vieron en clase, ¿ya? ¿Qué otras gráficas típicas? Por ejemplo, la parábola. Entonces, la parábola puede tener dos formas de graficarse. Uno va a ser la forma I menos H, por ejemplo, perdón, I menos K, es igual a X menos H al cuadrado más una constante. Otra forma también puede ser tener X menos H es igual
AI menos K al cuadrado más un número, y también la otra forma que va a ser I es igual a AX cuadrado más BX más C. Y ahí nacen varios conceptos como lo que es el desplazamiento vertical u horizontal, y también de la tercera forma podemos encontrar los puntos críticos de la ecuación. ¿Ya? Perfecto. ¿Vieron la elipse o todavía no? ¿Vieron? No, profe, ¿No han creo visto que la no. elipse? Creo que no. Ya. ¿Cuál otra? Función raíz. Esa me imagino que la vieron, ¿cierto? Lo mismo, si yo tengo f de x igual a raíz de x menos a más b, aquí, digamos, funciona de manera inversa. Es decir, si yo tengo x menos a, quiere decir que me voy a desplazar a unidades. Y eso quiere decir que es a unidades positivas. Y si está fuera de la raíz, si está sumado, va a subir b unidades en el eje y. Por el contrario, si es menos b, va a bajar b unidades. ¿Ya? ¿Y cuál es la gráfica de raíz de x? ¿Esa o no? Sí. Perfecto. Pero ahora tenemos que construir raíz de x menos a, que es el paso siguiente. Como dijimos antes, nos desplazamos a unidades y ahora la función va a ser así, ¿cierto? F de x es igual a raíz de x menos a. Y ahora a su vez tenemos que construir el más b. Y como el más b dijimos que iba a ser positivo, igual declarémoslo por aquí, que es mayor que 0 y que el b es mayor que 0, nuestra función entonces quedaría definida aquí. Encontramos el a, encontramos el b, identificamos el punto a como b y dibujamos la gráfica, que sería la función raíz de x menos a más b. ¿Sí? ¿Todos claros? Yo no entiendo mucho eso de la raíz, profe. Ya, ¿qué es lo que no entiende la raíz, estimamos? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se grafica? Ya. Mira, en primer lugar, tienes que aprenderte la fórmula de la raíz. Pero si aún así no entiendes por qué es así, lo que puedes hacer es ir colocándole valores. Entonces vamos a construir una tablita en la cual vamos a poner x, y aquí vamos a poner y igual a x, perdón, raíz de x. Y ahí te vas a dar cuenta del comportamiento que va a ir tomando. Si yo le coloco x0, esto me va a dar 0, ¿sí o no? Sí. Si ahora yo le pongo x1, raíz de 1 es 1. Si yo al x le coloco 4, ¿por qué le coloco 4? Puedo colocarle 2, el número que yo quiera. Le voy a colocar 4 porque raíz de 4 me conviene, porque al sacar raíz me va a dar 2. Es mejor hacerlo ¿Cierto? con la raíz perfecta, ¿o no? Sí, porque así te queda al tiro la forma. Aquí me Comprendo. faltó. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco 9, lo mismo. Raíz de 9, 3. Voy a probar con un último, con 16, y raíz de 16 va a ser 4. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Tabulo. Entonces, fíjate, va a ser 1. Voy a tratar de que queden más o menos espaciados. La idea es que quede 4, 1, por acá iría el... ¿qué número venía? 1, 4, 9, 16. 4 más o menos iría acá. Por acá el 9, ¿cierto? Entonces el 1,
4, 16. Si te das cuenta, quedaría como así. ¿Se ve? Sí, No quedó muy perfecto, pero si te das cuenta no es una pero se recta. O sea, entiende. este puntito quizás quedaría un poco más arriba y ahí algo así quedaría. Vamos a unas cruces. Entonces esa es la idea. Pero básicamente la raíz de x tiene esa forma. Ahora, de otra forma que lo puedes ver también es pensar que si y es igual a raíz de x, si yo esto lo elevo al cuadrado, me va a quedar que y cuadrado es igual a x, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, pues, si te dais cuenta, cuando nosotros tenemos y igual ¿No a es x el valor cuadrado, absoluto de X? perdón, ¿No es el valor absoluto de X? cuando elevo al cuadrado no, cuando le saco raíz sí. Eso sí, siempre y cuando el valor absoluto va a aparecer si yo tengo esta expresión y yo a esto le saco raíz, ahí tendría que y es valor absoluto de x. Pero cuando yo lo hago al cuadrado no aparece una raíz. O sea, no aparece un valor absoluto. Perdón. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, volviendo a esto de acá, cuando nosotros tenemos y igual a x cuadrado, nosotros sabemos que esto se grafica así, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, cuando tenemos y cuadrado igual a x, es exactamente lo mismo, pero las ramas se van hacia digamos, el eje x. Es decir, así. ¿Sí? Ahora, me preguntarán, ya, ¿y por qué si yo a esto le saco raíz, me debería dar raíz de x simplemente? ¿Cierto? Si yo le saco raíz, me debería dar raíz de x simplemente. Pero ojo, que cuando yo le saco raíz, siempre, siempre, siempre que saco raíz, va a haber un más menos. Ese más menos significa que por el que tiene signo más, va a ir acá. Y el que tiene signo menos, va a ir acá. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió? ¿O alguna duda? Oh, claro, profe. ¿Sí? Ya. Y nos queda entonces, ¿qué función nos queda? Nos queda la función valor absoluto. Esa la saben graficar, me imagino que en clase igual han visto esa, ¿no? No me acuerdo si hemos visto. No sé. Bueno, Creo que sí, un poco. Sí, sí la vimos. ya. La función valor absoluto se define de la siguiente manera. Valor absoluto de x menos a más b. Tiene la misma dinámica que la de raíz, con la diferencia que el valor absoluto, o sea, perdón, tiene el mismo comportamiento que la raíz en cuanto a los desplazamientos. Es decir, si aquí tenemos menos a, quiere decir que nos vamos a desplazar a unidades positivas hacia la derecha en este caso, en x. Y si b es positivo, nos desplazamos b unidades positivo en el eje y. ¿Ya? Ahora vamos a ir construyendo la función del valor absoluto. Si yo tengo que f de x es igual a valor absoluto de x, esta gráfica se realiza de esta manera, es una v, una v. ¿Ya? Pero ahora voy a construir valor absoluto de x menos a. Eso quiere decir que ahora me voy a ubicar a unidades positivas en el eje x y mi v se trasladó hacia la derecha. F de x igual a
valor absoluto de x menos a. ¿Sí? Y a su vez, si yo voy a subir la función b unidades hacia arriba, ahora lo que hago es encontrar el punto A, B, coloco el punto, y ahí estaría el vértice de mi función, y grafico la V. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa cuando es valor absoluto menos x graficado? Ya. Si es menos X, ¿qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué pasaría si fuera menos X? A ver, hagamos un análisis rápido. Quedarías en cero, ¿no es cierto? ¿Perdón? El valor absoluto de x menos x quedaría cero, ¿no es cierto? Creo que esa no fue la pregunta. La pregunta es si en este ejemplo es, en vez de X menos A, fuera menos X menos A. ¿O no? O sea, yo me refería a Debería menos quedar x. positivo, ¿no? ¿Perdón? Debería quedar positivo el like, ¿no? Exacto. Debería quedar positivo. De hecho, más rato vamos a hacer un ejercicio dentro de los que hay en la guía y vamos a ver este tema, ¿ya? ¿Les parece? Bueno, Ya. Chiquillos, ¿pueden ver la guía, por favor? La que subió Fabricio al WhatsApp. Si no fuera mucha molestia. por supuesto la estoy viendo. ¿Todos la están viendo? ¿Todos la están viendo? Yo sí. Ya. Ya, chiquillos, les voy a hablar el enunciado para no perder tanto espacio, ¿ya? Me imagino que algunos no tendrán la guía, así que la vamos a escribir igual, ¿ya? Ya, entonces, el enunciado dice, grafique la siguiente función por tramos, ¿ya? Entonces, f de x se comporta de tres formas. X más 1. Vale 3 cuando x es menor o igual a menos 2. Vale x cuadrado menos 1 cuando el x es mayor a menos 2, pero menor o igual a 2. Y vale x más 1 cuando x es mayor a 2. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos para que intenten hacer el ejercicio, ¿ya? ¿Sí? No sé cómo se hacen eso por tramos, profe. ¿No lo vieron en clase? Sí. Si mal no recuerdo, sí, pero yo no sé cómo se hace. Ya. Entonces, haga una cosa. Yo voy a hacer este y hay otro después. Ese es más difícil. Así que yo voy a hacer este, le explico cómo se hace y ustedes hacen el resto. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. ¿Y el resto está vivo o ya se fueron? ¿Se aburrieron de la no tecnología del profe? Ya. Entonces hagamos este. La solución. Entonces, aquí lo primero es identificar los puntos que están aquí. Eso es lo más importante. Estos que están acá. ¿Ya? Eso es lo más importante del ejercicio. Si se dan cuenta, ¿qué puntos tenemos? Entre el menos 2 o hacia el infinito negativo, entre el menos 2 y el 2, y del 2 al infinito positivo. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pescar acá. Vamos a colocar menos 2 y el 2. Y ahora vamos a analizar qué es lo que ocurre. Cuando el x es menor o igual a 2, dice que es 3. ¿Qué significa que una función sea igual a 3? Vamos a colocarlo por aquí.
significa que una función sea igual a 3? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué significa que f de x sea igual a 3, chiquillos? No tengo idea. ¿Seguro? ¿Quién? Que ahí tiene ¿Perdón? es 3, ¿o no? Perdón, no te escucho bien. El intercepto, ¿no? No. ¿Alguien dijo algo que se le escuchaba de lejos? Otra opinión, a ver. Y es 3, ¿no es cierto? Que el i es 3, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué significa entonces eso? Si el i es igual a 3, pero me dice que eso ocurre siempre y cuando el x sea menor o igual a menos 2. ¿Qué significa eso? Ya, les voy a dar una ayuda. Eso significa que independiente del valor de x, independiente del valor que tenga, 0, 1, menos 2, menos 3, menos 1000, y va a ser siempre igual a 3. Eso significa. Pero este x menor o igual a menos 2 nos restringe a que la función va a tener ese valor siempre y cuando estemos en el tramo del menos infinito hasta el menos 2. Eso significa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta gráfica de f de x es igual a 3, significa que yo sitúo el 3 acá, y esto va a ser una línea horizontal. Pero, como les dije antes, x menor o igual a menos 2 me limita a que esta recta en realidad sea desde este punto hacia allá. ¿Se entiende? Esto de acá no lo pesco, no lo tomo en cuenta. Entonces la función por tramos va a tener ese valor en ese tramo, desde el menos 2 hacia el infinito negativo. ¿Se entendió? Yo no capté. Sí, Yo no capté. ¿Seguro? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, yo no capté porque mezcló las No líneas. captó. No captó, ya. Mira, si yo tengo que f de x es igual a 3, quiero decir de que en sí y es igual a 3. Pero fíjate tú que siempre, cuando yo tengo una función f de x, yo siempre le coloco valores a x para que me dé un resultado en y. Si tuviera y igual a x, ¿qué ocurriría? Yo digo, si x vale 1, por ejemplo, el y vale 1, ¿cierto? Si el x vale 2, el y vale 2. Si el x vale 3, el y vale 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Cuando yo le doy valores a x en este ejemplo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sí. Pero fíjate que en este caso, si yo hago la misma tabla, borremos este. ¿Qué va a ocurrir? Si yo acá, el x vale 0, ¿cuánto va a valer el y? También cero. ¿Por qué va a valer 0? No, pero. Ay, 3. Ahora sí, 3, ¿cierto? Si el x es el 1, si el 3, x es 1, porque ¿cuánto va a valer el y? primero Ya. Si el x es menos 10, ¿cuánto va a valer el y? 3. 3 va a valer el y. Uy. Muy bien. ¿Viste? Entonces, independiente del valor que yo le coloque, esta cuestión va a ser siempre una línea recta. ¿Y por qué no es a lo largo de todo el eje cartesiano? Porque lo que me está limitando a que la función valga 3 es que el x tiene que ser menor o igual a menos 2. Por lo tanto, yo solamente lo dibujo de aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Ah,
Agárrate. Lo voy a ennegrecer para identificar que sí toma el punto. ¿Ya? ¿Correcto? Yes. Ya. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente función. X cuadrado menos 1 cuando X se encuentra entre menos 2 y los tramos. Ahora vamos a trabajar entre el menos 2 y el 2. Y nuestra función es X cuadrado menos 1. Vamos a hacerlo aparte. Si nuestra función es X cuadrado menos 1, ¿cómo graficamos esto? Nos vamos a la forma general, primero, para acordarnos, digamos, de las tres formas que les escribí delante, una de ellas nos va a servir, ¿ya? Una de las formas generales era I, bueno, más bien, I menos H, ¿cierto? Es igual a X, perdón, acá es I menos K, es igual a X menos H al cuadrado más otro número, ¿cierto? Ahora, esa forma general, si la adaptamos a lo que tenemos acá arriba, sabemos de que f de x es igual a y, ¿cierto? Siempre. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es y es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, si ahora adaptamos la forma que está aquí con la que está acá abajo, quiere decir de que vamos a tener y menos 0 es igual a x menos 0, ¿sí o no? Me perdí. Esta que está acá es, digamos, una de las tres formas que les pasé al principio, de expresión de parábola. ¿Ya? Entonces, si ahora esa forma la adaptamos a la de nuestro ejercicio, fíjate que i menos 0 no se altera. Es decir, si yo pongo i, es lo mismo que poner i menos 0. ¿Pero por qué lo coloco de esta forma? Para adaptarlo a esta fórmula que está ahí arriba. ¿Ya? Lo mismo para x. Si yo tengo x cuadrado, va a ser x menos 0 al cuadrado. Y ese más phi vendría siendo cualquier número. En este caso es menos 1. Y ahí me queda la forma. ¿Sí? ¿No? Sí, al Yo, final es adaptarlo para la forma, ¿cierto? Es para darle Claro, forma. lo que está aquí, adaptarlo a lo que está acá. ¿de dónde sería los cero? Me los inventé yo porque fíjate que la expresión general es y es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, si yo les agrego un 0, no se alteran en nada. Distinto hubiera sido si yo digo y menos 1 es igual a x menos 1 al cuadrado menos 1. Ahí altero todo, porque si yo desarrollo ese cuadrado binomio del x y el y, que también no tiene los mismos elementos, me cambiaría la expresión inicial. En este caso no. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O quedan dudas? Si quedan dudas, me dicen. No hay problema. Mejor. Ya. Grafiquemos. Cuando el x cuadrado está solito, es simplemente, como habíamos dicho, y es igual a x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes. Ahora, como es
x cuadrado menos 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando estaba fuera del cuadrado, como este es menos 1, quiere decir que verticalmente va a bajar una unidad. Por lo tanto, nuestra gráfica en este caso nos va a quedar menos 1 y ahí vamos a tener el vértice. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿O no sí, se sí, entendió? entendió. ¿Seguros? ¿Seguras? Ya, entonces, si la gráfica tenemos que buscar nosotros ahora, tenemos que buscar esta función, digamos, esta forma que nos dio, ver cómo conversa con la continuación de la gráfica. Entonces, ¿cómo conversa eso? Porque este segundo intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Chuta, pero yo no sé en I dónde va a estar definida esa función. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Sabemos que la forma es esta que está acá, y lo que hacemos es colocarle al x y al y los valores frontera. En este caso sería x menos 2, y evaluamos. Menos 2 al cuadrado, ojo, es menos 2 al cuadrado menos 1. ¿Y eso cuánto me da? Porque este es el valor frontera que colinda con la otra función. Fíjate que aquí está el menos 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces voy a probar primero con ese valor, porque es el valor donde cambia la función. ¿Ya? Entonces digo, en la parábola sería menos 2 al cuadrado, me daría 4, y 4 menos 1 me da 3. Es decir, que cuando este es menos 2, aquí en el eje es 3. Y ahora lo mismo, si yo le pongo 2 al cuadrado menos 1, eso también me da 3, ¿cierto? Porque ahora pruebo el 2 y antes probé el menos 2, por lo mismo que dije antes. Menos 2 viene siendo el valor frontera de la función por tramos aquí y me dio 3. Y ahora el otro valor frontera sería el 2, que es el que está aquí. ¿Se ve? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, ¿Seguros? profe. ¿Seguros? Si alguien queda con dudas, pregunte. Si no hay problema. Pero tenemos que ir haciendo digamos, este orden. Primero con x menor a menos 2, menor o igual a menos 2. Luego con el menos 2, pasando a la siguiente función, que es esta. Y luego con 2, que viene siendo el valor frontera al terminar la segunda función. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces nuestra gráfica? Nos dimos cuenta que aquí llegaba a menos 1 y la función nos quedaba así. Y llegábamos hasta este punto y después subía así. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Claro. ¿Seguros? ¿Todos seguros? Si alguien tiene duda, pregúnteme. En el chat están preguntando, profe. Están preguntando por el 3. Sí, por el 3. ¿Qué le pasó al 3? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo el 3? Acá está el 3. ¿A ese 3 se referían o...? Pero los que están escribiendo, pregunten, no hay problema. Porque no puedo ver el chat porque estoy utilizando la pantalla. Dice que le resolvió la duda y la vida, así que está agradecido. Ya. Ahí está el 3.
¿Todos quedaron claros? ¿Hay alguien más con dudas? Si me pueden ayudar, porque yo no, como les digo, no veo el chat. Estoy viendo lo que estoy escribiendo yo. No se entendió. No, coma, ¿se entendió o no se entendió? Se entendió. Ah, ya, muy bien. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué tramo nos queda? ¿Qué tramo nos queda, chiquillos? El X El X más más 1. uno. El X más 1, ¿cierto? Ya gané. No. Ya, perfecto. X más 1. Entonces vamos a hacerlo aparte igual que antes, ¿cierto? ¿Cómo es la gráfica Y igual a X? Y igual a X, sabemos que lo que acompaña al X, ustedes dicen, ya, pero ¿dónde está el 1? Cuando no hay nada, es porque hay un 1 imaginario. Y como el 1 es positivo, quiere decir de que la pendiente es positiva, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Confirmo. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ahora tenemos Y igual a X más 1? ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo sería la función? ¿Cómo quedaría definida? A ver. ¿Menos 1? Hacia arriba y 1, ¿no? A ver, Yo diría que positivo, pero no pasa por el eje. Ah, no, sí podría. Ah, no, déjale. primero, ojo, estamos resolviendo esta solamente. Después vamos a ver cómo se inserta en el ejercicio, ¿ya? Y igual a X más 1. Había una señorita que había hablado. A ver, dígame, ¿qué iba a La decir? parábola positiva, ¿no? Ya, no contestó. ¿Quién más iba a dar su opinión? Cuénteme. La parábola ¿Cómo es que había? positiva, ¿no? ¿Perdón? La parábola es positiva. Ya, pero ahora estamos viendo la recta. Ya, pero en la Ah. parábola. No hay problema. Pero la parábola iba a ser positivo, perdón, porque fíjate que el x cuadrado delante de la expresión no tiene un signo negativo, por lo tanto se asume positivo. Eso quiere decir de que la gráfica va a tener esa forma que está descrita ahí. Ahora, si la función hubiese sido así, ahí esa gráfica se dibujaría así. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? O sea, yo creo que en el X más 1 se inclinaría un poquito más la línea hacia arriba, así como si ya iba en diagonal perfectamente sola, con el más 1 como que se levanta un poco, ¿o no? No cambia la inclinación, pero sí se levanta un poco. Muy bien. Recuerda que la inclinación viene siendo la pendiente. Y en los dos casos viene siendo la pendiente 1, ¿cierto? Porque ambos parten con X. Ahora, el intersecto en este ejercicio ya sería 1. En el otro caso sería 0, ¿cierto? Entonces viene siendo la misma gráfica, pero si te fijas, sube una unidad en el eje Y. Esa era mi duda, profe, porque si yo la imagen se supone que podría quedar en 0,0, ¿no? ¿O no podría? La imagen podría quedar en 0,0. No, la imagen no puede quedar en 0,0. En el caso de Y igual a X, en X más 1, o la imagen va a ser 0,1 o va a ser menos 1. Sí, porque yo iba a responder eso ahí, pero después me entró la duda y dije, No, está bien, sí, hay que equivocarse. Ya. ¿Quedó clara la gráfica? Chicos, chicas. Sí. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Ahora tenemos que ver la función, pero en el tramo que nos interesa, que sería este, ¿cierto? Para x mayor a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a probar el valor frontera
Valor frontera yo le llamo al valor donde cambia la función. En este caso, justo en x igual a 2, la función puede ser o x cuadrado menos 1 o x más 1. Pero fíjense que cuando el x es admitido por una función, que en este caso sería por esta función, porque es x menor o igual a 2. Ahora, x más 1 va a existir siempre y cuando el x sea mayor que 2, ¿ya? Pero justamente en el 2 es donde hay un cambio de función. Por eso es que nosotros vemos igualmente qué es lo que ocurre con el 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahí la idea de lo que les acabo de decir es la clave, porque más adelante van a ver un concepto que se llama continuidad, ¿ya? Por eso es importante que me entiendan lo que les estoy diciendo. Primero ver los puntos donde cambia la función y después analizar cada una de las funciones por sí solas, ¿ya? Entonces, x más 1 va a comportarse cuando x es mayor que 2. Perfecto. Ahora, como x mayor a 2 es el valor de donde cambia, yo le voy a colocar valor acá. Si el x es 2, ¿el y cuánto va a ser? 3. 3. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vuelvo acá. Entonces, cuando el x es 2, el y es 3. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando el x es 3, ¿cuánto va a ser el y? Si este es 3, va a ser 4. 4, ¿no? Exacto, pues entonces ahí voy a tener otro punto y ahí voy a tener la recta. Y esa sería la gráfica de mi función. Entonces aquí estaría la primera función, le vamos a poner f1. Aquí tendríamos nuestra segunda función, que sería f2. Y aquí tendríamos nuestra tercera función, que sería f3. ¿Se entiende? Le puse f1 simbolizando a este de acá. Después a este le puse f2 y a este le puse f3. ¿Se entiende? Y este es el Sí. resultado que me queda de la función. ¿Que les quedó claro? Y queda así nomás, ¿cierto? No hay que hacer un lanzamiento o algo así. Por sí sola. No, si era como más para hacer. Es que vi un video de Julio Profe que hacía una cuestión parecida y como que empezaba con las condiciones de todos los tramos como a relacionarlo y cortaba algunas partes. Pero creo que eso era otra cosa, así que no me pesque. Sí, o sea, yo igual toda mi universidad la hice con Julio Profe, así que te entiendo. Y es súper bueno. Pero sí, o sea, el análisis siempre se va a hacer por separado. Yo les recomiendo eso, que no se desordenen. No sé si entendieron la forma de hacerlo. Primero partimos por el tramo más pequeño y vemos la función asociada a ese tramo más pequeño. En este caso era el 3. Luego, vemos el siguiente tramo, entre menos 2 y 2. La función asociada era x cuadrado menos 1. Identificamos su gráfica y posteriormente a ello le damos los valores a la función en las fronteras, que en este caso serían entre el menos 2 y el 2. Y finalmente, hacemos la gráfica del x más 1 para saber cuál es su forma y después le colocamos el valor asociado a ese tramo. En este caso, cuando x es mayor a 2. En este caso colocamos 2 para ver cuál es su imagen y después colocamos un 3 para ver en qué ubicación quedaba en la ordenada. ¿Les quedó claro? Yes, profe. Sí, Ya, profe. qué bueno. Ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Todos lo tienen por ahí? ¿No? Y no lo escribo. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Yo lo estoy buscando. Ya. Se los voy a escribir igual. Lo voy a escribir para que no... Ya. F de x cuando x cuadrado más 2x. Luego cuando es x. Y luego cuando es menos 2 elevado a x. Más 3.
Esto es cuando x es menor o igual a 1, a menos 1, perdón. Cuando el x entre menos 1, menor a x, menor a 1, x es mayor o igual a 1. Ya. Ese es el siguiente ejercicio. ¿Ya? Listo. Les doy 10 minutos para que lo hagan. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Al ¿Alguien ahí? toque. Al toque, profe, al toque. Eso, me gusta. Me gustó. Pero háganlo así, po. No que queden en pura boca. Vamos a intentarlo. Ya. Eso me parece más real. ¿Qué le hace Mateo 8? La profe La Vero. profe Vero y el profe Iván. Profe Vero Briceño y el Iván Santoa, ¿no? Sí, ellos. Profe Iván, un crack, cariño. Sí. Pero no la hagan rabiar porque ahí se pone bélico. ¿En serio? ¿En serio? No, Sí. nunca lo hemos visto así. Se ve súper como tierno. No, sí, es buen profe. Igual que la profe Vero es súper buena onda. O sea, yo cuando fui alumno, igual, oye, ustedes igual sigan haciendo el ejercicio mientras yo les hablo. Esto es para distraer un rato, ¿no? Pero Ya, ya, ya. yo cuando fui alumno de ellos, también fui ayudante de ellos. El profe Iván era una máquina. Sí. O sea, sabía mucho y también era súper simpático, pero te hacía enojar y te hacía certámenes terribles. Y la profe Vero, no, nunca, pero la profe Vero es buena onda. ¿Y cómo andan las clases con la profe Vero? ¿Les gusta o no? Parece Eminem. Rap God. Pero su calidad de las clases les gusta, ¿le entienden, no le entienden? Sí, a mí me cae bien. Así que cuando un profe me cae bien, entiendo bien las clases. Así que Qué bueno, qué bueno. Los Pero perros ustedes también me caen bien. no la conocen en persona la profe Vero, ¿cierto? Yo sí. yo no conozco ni la universidad. Sureño. Cállate. Se van a teletitular. Ya nos está condenando. No, pero tengo una compañera que, bueno, con el Fabricio, con nuestro ayudante, tenemos una compañera que se teletituló. ¿Cómo se llamaba Fabricio? La que era de tu grupo. ¿Está ahí el Fabricio o murió? Se murió. Se murió. Morí, pero aquí estoy. F por el... Ahí, ¿cómo se llama? Resucitó. Oye, Fabricio, Dime. ¿cómo se llama tu amiga? O sea, la que era del grupo, de tu grupo, que usaba frenillo, que se teletituló hace poco. La Connie Yanedel. Química, civil química. ¿O me escucho mal? Internet Explorer. La Connie. Es mi hermana. Profe,
¿Sí? ¿A dónde va a subir la clase? No sé, yo creo que al WhatsApp. ¿Sí? Ah, ya. ¿Cómo la va a subir al WhatsApp? Tanto, ¿no? ¿Cómo la va a subir al WhatsApp? Ahora no, pues después de la clase. Pero el video. Pero el video no lo voy a subir al WhatsApp. Yo creo que a eso se refería. No dijeron video, yo escuché dónde van a subir esto. Ya, pues y esto está asociado a una guía. Y esa guía ya la subimos. Pero la guía con solucionario la vamos a subir después. El video, no sé, No, pero la clase grabada, profe. La clase, profe. ahí veremos, pues, no sé, ahí vamos a ver. Pero todavía no está definido. Creo que se va a subir un YouTube privado del pase, no sé. Pero la idea es que asistan a las clases, pues. Ah, O sea, en realidad ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero la idea es que asistan, porque ahí va a estar, vamos a ver la guía y todas esas cosas. Y después les va a pasar de que se van a llenar de videos y no van a ver Profe, ninguno. Ni profe, se apagó este, la ni el de su pantalla ramo. de su, o se la ¿Sí? descargó, no sé. No, estoy vivo. ¿Lo bloqueó? No. No sé qué hice, pero. Aquí está. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, gracias. Vale. Ya. ¿Terminaron? Profe, tengo Hola. cualquier problema con la última, así que me rindo. Con la última. Pero póngale valores, pues, estimado. Menos Sí, 2 elevado a 1. ¿Cuánto da? Menos 2 elevado a 1. no sé. Ya, pero sí, ya, pero Colóquele número nomás y va viendo la curva que le da. Ya, vamos a dar 3 minutos más. ¿Aló? Aquí estamos. Ahí. Aquí estamos, profe. Ya, empezamos. ¿Empezamos o damos unos minutos más? espera. Ya, 2 minutos más. 8:12 según mi reloj. Y tengo las 8:10.
Un minuto. Ya. ¿Cuál es el primer paso entonces? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer, chiquillos? Darle forma. Darle forma. ¿Qué significa eso? Buscar a qué función, o sea, sí, a qué función se va asemejando cada condición con cada condición, con cada desarrollo, algo así. Así lo interpreto yo por lo menos. Ya. Ya, perfecto. Ya, un poquito más al detalle es ir viendo cada uno de los tramos para asociarlo a la función que está descrita, ¿cierto? Entonces el primer paso de todo esto es siempre nos situamos y vemos los puntos. ¿Cuáles son los puntos entonces de interés? El Menos menos 1 1 y 1. y el 1, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Victoria. Excelente, Victoria, muy bien. Entonces lo primero que hacemos es identificar el menos 1 y el 1. Perfecto. Ya con eso tenemos 5 puntos. Ya no ¿Por qué el tenemos, 1? porque tenemos el menos 1, luego entre el menos 1 y el 1, y luego mayor o igual a 1. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Paso siguiente. Vemos la primera función, ¿cierto? Esa. ¿Cómo graficamos x cuadrado f de x igual a x cuadrado más 2x? Esta era una de las tres formas en la cual podíamos identificar la función, ¿cierto? En este caso, podemos decir y es igual a x cuadrado más 2x, y a su vez podemos factorizar esto, ¿cierto? Todos saben factorizar, ¿cierto? Sí. O sea, es que puede ser chistoso, pero a mí me han tocado otros años que hay niños que no saben factorizar, por lo tanto, Liceos públicos, profe. no sé. Para uno puede ser gracioso cuando lo sabe, pero igual puede ser como hiriente para alguien que no lo sepa, así que por eso, No, profe, si lo digo en serio, si yo vengo del liceo público. ya, muy bien. Entonces, vamos a factorizar esto por x, que viene siendo el término común, factor de x más 2, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta gráfica de acá la escribimos de esta manera porque nosotros podemos encontrar lo que se llaman los puntos críticos. ¿Sabes lo que son los puntos críticos? No estoy seguro, pero... Ah, se me fue, sí. Creía que lo sabía, pero se me fue. Ya. Se intersecta el eje, ¿Qué eje? el que hace las líneas. El que hace las líneas. ¿Cuáles líneas? Por ser curva, cóncava, o sea, como haciendo una curva en U o lineal, esas. Ya. Sí, como que por ahí va. Pero un punto crítico es cuando yo hago el i igual a 0. ¿No es como el punto más bajo? El punto más bajo sería el vértice, Ah, eso es. que puede ser 0 como puede que no. Cuando el i es igual a 0, yo voy a tener los puntos críticos, al menos en la parábola. ¿Ya? Bueno, en realidad en cualquier polinomio defínase desde x cuadrado hacia arriba. También, o sea, sí puede ser también inclusive una expresión algebraica de grado 1 hacia arriba, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el i igual a 0, inmediatamente podemos tener los puntos de intersecto con el eje y.
perdón, con el eje X, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, 0 es igual a X por X más 2. Y sabemos que el X va a ser igual a 0, o el X más 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser X igual a menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Pero, Eso profe, quiere- ¿con lo que es un I o un O? ¿O? Ahí que me confundí con el del medio porque como es Ah, un... verdad. ¿Verdad que estamos en mate 1? Aquí debería ser, sí. Debería ser un O. Puede ser X igual a 0 o X más 2 igual a 0. Ambas satisfacen a la igualdad igual a 0. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Lo que pasa es que en realidad, o sea, esto es como para a los matemáticos, esto le daría rabia, pero en realidad aquí lo que importa es que ustedes digan X igual a 0 y X igual a menos 2. Eso es lo que importa. Esas son las dos valores de X que satisfacen la igualdad a 0. Parte de la lógica de la matemática, ¿ya? Pero para este tipo de ejercicio, el I o el O no es que no sean importantes, pero ustedes basta con colocar X igual a 0 y X igual a menos 2 y con eso basta, ¿ya? No así cuando están viendo, por ejemplo, tautología o lógica, ahí es distinto. Ahí el I o el O tienen distintos significados, ¿ya? Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿se puede hacer esa con la tabla también? ¿O no También, sirve? sí, tú perfectamente puedes haber pescado esta función y haberle colocado valores. Cuando X es 0, fíjate, te va a dar 0, igual a 0. Cuando X es 1, ahí te iba a dar 3. Cuando el X es menos 1, te iba a dar menos 1. ¿Y así? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero explicar con esto? Fíjense. X cuadrado es positivo, ¿cierto? Y como va acompañado con un más 2x, por eso es que yo hice igual a 0 para ver los puntos críticos y encontré que van a ser x igual a 0 y x igual a menos 2. Entonces gráficamente lo que yo hago es identificar el x igual a 0, que sería acá, ¿cierto? El x menos 2, y como es x cuadrado positivo, la gráfica va a tener esta forma, ¿cierto? Chiquillos, Sí, profe. ¿todos lo vieron o alguien quedó con duda? Pero ¿cómo calcular el vértice, profe? Por eso ahora voy a hacer otra forma. Esta es una de las formas. Lo voy a hacer de otra manera. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a pescar f de x es igual a x cuadrado más 2x. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ojo acá. Le voy a sumar un 1 y le voy a quitar un 1. ¿Estoy alterando en algo la función? No, porque igual va a quedar sumado en 0. Esto da 0, ¿cierto? Si yo quiero lo hago aparecer y si no, no lo quiero aparecer. Aquí aparece el famoso concepto del 0 conveniente en la suma o resta y del 1 conveniente en la multiplicación o en la división. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cuál Sí, es la profe. idea? Que ahora, esto de acá, ¿a qué se parece? Cuadrática. A la función cuadrática. Eso mismo. Eso se parece a la función cuadrática, perfecto. Pero cuadrado de binomio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? Porque va a factorizar. No. Sí, no caché. Un trinomio cuadrático perfecto, también tiene ese nombre. Lo relaciona con un producto notable, ¿cierto? Exactamente. Eso lo tienen que haber visto en el colegio. ¿O no lo vieron? No.
¿Quién no lo vio? Nel. ¿Alguien, no. Alguien que está muy Chuta. lejos. Deben estar hablando desde el baño. Iba a decir algo, pero mejor no. Ya. Entonces, esta factorización queda definida como x más 1 al cuadrado menos 1. Y X. ¿Sí o no? Porque Sí, volvamos un poco. Si yo tengo a más b al cuadrado, ¿esto cómo se desarrolla? Como a cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, el primero al cuadrado sería x cuadrado, ¿cierto? Luego, el doble del primero por el segundo. Primero por el segundo. Eso me da 2 por 1 por x, 2x. Más el segundo término al cuadrado, que es 1 al cuadrado, 1. Es decir, me da. ¿Se entendió? Sí. sí, profe. Si alguien tiene duda, me pregunta. Y ahora fíjense. ¿Qué me demuestra esta expresión? Esta expresión me demuestra, como habíamos dicho delante, que va a tener desplazamiento. O sea, en primer lugar tenemos la parábola. Va a tener desplazamiento como es más 1, es decir, va a estar ubicada en menos 1, que a su vez baja una unidad. Eso quiere decir de que está en su vértice está en el menos 1. Hoy me quedo muy junto. Lo voy a hacer de nuevo. Quiere decir que está el menos 1 y el menos 1, ¿cierto? Quiere decir que su vértice va a estar acá. Y anteriormente habíamos encontrado sus puntos críticos, que eran en el 0 y en el menos 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Chiquillos, Sí. Sí, profe. ¿quedó claro o repito algo? Re claro. ¿Sí? O sea, profe, es que Diga. eso por lo menos a mí me complicaba, o aún me complica un poco, el de buscar una forma cuando me entregan un problema. Porque, o sea, en la escuela a uno le enseñan a hacer como memorizar una fórmula y plantearla al tiro. Pero en este caso hay distintas vías, entonces cuando yo hago en una prueba me confundo un poco y no sé, no estoy seguro si voy por buen camino. Mira, eso de la única forma que lo puedes potenciar es que se junten a trabajar en equipo, no trabajen solos, ¿ya? Sí, pero hay algunos que no quieren, son egoístas. Mal Yo está, po. pregunté quién hacía su grupo de Zoom para estudiar. Pero Pero yo chiquillos, tenía usen el Pero que grupo. juegan Ludo, sí, po. Oye, bueno, el ludo. Eso Pero es chiquillos, después, pues después de estudiar. oye, profe. usen el grupo que hicimos de pase y por favor ahí hagan, si quieren, hagan reuniones en Zoom, no hay problema. Pero organícense ahí, ese grupo, chuta, nos fuimos a negro. Nos fuimos a negro, ¿cierto? Ahora aparece una foto. Ahí sí. Su Clash Royale nomás, profe. Sí, pues, cuando quieran. No, que utilicen el grupo de WhatsApp y organícense. Eso es lo importante. No sean. Yo sé que hay muchos que les gusta estudiar solo, pero igual, por experiencia, les va a servir estudiar y además enseñarle a otros. Los que sepan más, enséñenle a los que saben menos. Y los que saben menos, esfuércense el doble, el triple o las veces que sean necesarias para llegar al nivel de aprobar los ramos. Así que esa es la idea. No, no, y ahora, o sea, opinión personal, puede ser súper fácil pasar los ramos, pero no tiene ninguna gracia que los pasen con trampa. O sea, si quieres aprobar, ya, ok, pero vas a llegar a Mate 2, ya, si seguimos con clases por internet, ya, lo vamos a pasar Mate 2, pero después cuando lleguemos a Mate 3 y nos toque en presencial, les aseguro que ahí se van a terminar yendo de la U porque no van a entender nada. Por eso
queda a su conciencia que pasen los ramos aprendiéndolos, ¿ya? Eso es lo que yo rescato, que los aprendan, que entiendan estas cosas. Todo esto lo van a usar para las mates posteriores. No quizás cuando trabajen, pero para las mates posteriores sí, ¿ya? Dicho esto, ya tenemos la forma de la gráfica, tenemos el vértice que está en menos 1, menos 1, y sus raíces están en 0 y menos 2, en x, ¿cierto? Pero ahora tenemos que llevar esta función a x menor o igual a menos 1. Quiere decir de que, ¿dónde estaría esto? ¿Cierto? Estaría menos 1 lo vamos a poner por acá, el menos 1 por acá, y estaríamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Cuál viene ahora? Esta función, ¿cierto? Y esta función ya es fácil, porque sabemos que y igual a x. ¿Cómo va a ser nuestra gráfica? Corta y fome va a ser así, ¿no? ¿Sí? Una mísera recta. ¿Todos claros? Sí. Entonces ahora vamos a nuestro valor frontera, que va a ser el menos 1, ¿cierto? Entonces cuando x sea menos 1, ¿el y cuánto va a valer también? ¿Alguien? Profe, ¿cómo? Es que justo se me pegó. Que entonces cuando x valga menos 1, ¿cuánto va a valer el y? El y. En la segunda condición, ¿cierto? ¿En eso está? En la segunda función, en Ah, ok. esta. Ah, si Sí. vale menos 1, X vale menos 1 igual. Exacto, ¿cierto? Y ahora, cuando el x valga 1, ¿cuánto va a valer el y? 1. 1, ¿cierto? Entonces, nos ponemos ahí y aquí nos queda nuestra recta, ¿cierto? Y ahora nos vamos a nuestro tercer tramo, que sería este que está acá. Como diablo grafico menos 2 elevado a x más 3. ¿Cómo grafico esto? Entonces, vamos a partir por los tramos, pues lo más fácil. Por eso yo les hablaba de que partamos diferenciando los tramos y después es mucho más fácil porque ahora partimos desde el x mayor o igual a 1, partimos con el x1 y de ahí vamos dándole valores, ¿cierto? Entonces, cuando x es 1, ¿cuánto es el valor de la expresión? Chiquillos, queda poquito, chiquillos, aló. ¿Cuánto sería el valor de y? 1. 1, ¿cierto? Y cuando x es 2, Profe, hay una duda. Está tomando el valor negativo, ¿cierto? por ¿Quedaría 4 supuesto, o menos 4? menos 4, Entonces menos 4, entonces queda menos 1. menos 1, ¿cierto? Y cuando el x es 3, ¿cuánto sería? Menos 6. Menos 6, ¿seguro? 5. Puta, menos, Menos, menos 5, sí, sí. Que sí, porque, elevé el 3 al cuadrado, sí. ya, ahí, perfecto. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Cuando el x es 1, el y es 1, teníamos nuestra función, estaba aquí. Luego, cuando el x era 2, cuánto valía el y? Menos 1. Menos 1.
y menos 5. Estaría por acá y el otro estaría mucho más acá abajo, ¿cierto? Sería algo como así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué valores eran? ¿El 2 y cuál? Los valores eran 1, menos 1 y menos 5. Ah, ya. Sí. ¿Sí? Entonces la gráfica resultante sería esta, la que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Quedaron más claros, chiquillos? Sí, yo sí. Gracias a Dios y a usted. A Tuma y a mí. Nada, broma. No, es que Tuma era un dios de matemáticas. ¿Quién me iba a preguntar Profe, algo? profe, ¿Sí? tengo una duda con la curva. No me da, no creo que sea así. ¿No crees que sea esta la forma? Lo que pasa es que esto no está, por así llamarlo, escalado. O sea, lo de redundancia. Y ahí te va a dar la forma exacta. En todo caso, en la pauta que les voy a pasar, ahí está la solución bien escrita, ¿ya? Bueno, Aquí como que el espacio es chiquitito y al final como que la clase fue súper improvisada. Igual fue chistoso al principio, como que nada salía bien, pero